Bienvenidos al podcast de Otras Políticas. Si no te ocupas de la política se ocupará de ti. Programa número 9. Las limitaciones de la ciencia. La ciencia tiene el poder de cambiar nuestra definición de realidad y dar respuesta a los interrogantes que la humanidad ha ido teniendo. Ya lo cantaban don Hilarión y don Sebastián en la verbena de la Paloma. Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. Y es que vivimos más y mejor que nunca en la historia conocida, gracias a los avances en el conocimiento de la ciencia. La ciencia se enfrenta a muchos límites tecnológicos, éticos, económicos, ideológicos y políticos. Decía un tal Albert Einstein que la ciencia es la cosa más objetiva que puede conocer el ser humano, pero al perseguirse como una meta, se convierte en subjetiva, como cualquier otro aspecto de la actividad humana. ¿Hasta dónde llegará la ciencia? ¿Las limitaciones a las que se enfrenta frenan el desarrollo científico o lo impulsan? ¿La ciencia es imparable? Hoy, además de contar con los habituales Francisco Díaz Andreu, hola Paco, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y Enrique Sánchez, hola Enrique. Tenemos de nuevo a dos invitados muy especiales. Alejandro Sanz, doctor en Biología Molecular y Biomedicina, experto en Inmunología, trabajó en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares y actualmente compagina su trabajo en el Laboratorio del Coronavirus del CSIC, en el equipo del Dr. Luis Enjuanes, con sus labores docentes en la Academia de Arte y Ciencia, donde da clase de Biología. Hola Alejandro. Hola, un placer volver a estar aquí otro día con vosotros. Y también está aquí Miguel Peiró, doctor en Física de Partículas y Cosmología, experto en Comunicación y Divulgación Científica, fue investigador postdoctoral en el CSIC y en la UAM, y actualmente es el director de la Academia Arte y Ciencia en Madrid, donde además da clase de Física y Matemáticas. Hola Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes Iván, buenas tardes a todos. Empiezo preguntándote como punto de partida muy genérico y muy global para ver a dónde nos llega esta conversación. Miguel, ¿qué es ciencia y en qué consiste el llamado método científico? Que se dice pronto. Que se dice pronto, efectivamente. Bueno, yo me alegro de que me hagas esta pregunta así para empezar, porque creo que a día de hoy hay muchísima confusión en torno a lo que es ciencia, el método científico, que es estar científicamente demostrado, o sea, todo esto ahora mismo está muy, muy mezclado. Además, estamos viviendo un momento en el cual, como estuvimos hablando en el último podcast que estuvimos aquí, sobre el coronavirus, estamos enfrentando una pandemia en la cual la ciencia de alguna manera ha tomado un papel protagonista y todo el mundo está mirando a la ciencia ahora. Entonces, es verdad que se están desnudando muchas vergüenzas acerca de lo que la gente entiende por ciencia. Yo no sabría definirte lo que es ciencia realmente. Es muy difícil de definir. Sí que creo que una cosa hay que diferenciar entre definir la esencia de algo, definir la esencia de la ciencia o definir el método de la ciencia. Una cosa es el método científico, que es el método, digamos, a seguir a la hora de hacer una investigación científica, y otra es la ciencia. Yo, y esto es una opinión personal, creo que la ciencia tiene más que ver con una actitud. Decía, si no me equivoco, Jacques Cousteau, decía que científico es aquella persona que es capaz de mirar por la cerradura de la naturaleza. Y me parece muy interesante, ¿no? Porque yo creo que científico es toda aquella persona que de alguna manera mira al mundo tratando de entender, tratando de buscar el misterio, de ir hacia el desconocimiento, tratando de fascinarse. Es decir, creo que tiene mucho más que ver con una actitud que con trabajar con una bata en un laboratorio. Muchas veces también tiendo a pensar que no, el método no define a la ciencia, como decía ahora. Es decir, yo muchas veces comparo por ejemplo, una persona que pueda trabajar en un laboratorio siguiendo esquemáticamente una serie de procedimientos sin hacerse planteamientos acerca de lo que está ocurriendo, sino una cosa detrás de otra, una serie de pasos. Lo comparo con un actor, por ejemplo, una actriz que se sube a un escenario de teatro y lee el texto sin interpretar, ¿no? Se puede estar ahí haciendo. Podríamos también tener la discusión, ¿no? Sobre eso, qué punto qué nivel artístico, ¿no? Tiene. Con lo cual, bueno, yo ya digo que una cosa es la ciencia, en mi opinión, y otra cosa es el método científico. Como tú me has preguntado también qué era esto del método científico,
decía antes, bueno, es el método que se utiliza actualmente a la hora de extraer resultados. Entonces tiene una serie de pasos, entre los cuales está pues, plantear una hipótesis, desarrollar un experimento para tratar de responder a las preguntas, sacar los datos, analizar los datos, extraer unas conclusiones y si la hipótesis no es correcta, cambiarla. Yo creo que esto además es muy interesante porque es algo que se está haciendo constantemente en la ciencia y que creo que esto está muy poco a la vista y creo que hay que dejar muy claro que la ciencia es cambiante. No es absoluta y los paradigmas están en constante revisión. Creo que, de hecho, este es el punto que hace a la ciencia una herramienta tan potente, ¿no? El hecho de poder estar, de alguna manera, en revisión continua. A pesar de lo que pueda parecer desde fuera, que muchas veces lo parece y probablemente ahora entremos en ese tema de cómo se comunica, cómo se divulga, ¿no? Lo que es la ciencia. Yo, en todos mis años, 10 años en la universidad, investigando, yo nunca he tenido la sensación de cerrazón, yo, personalmente. La gente que me ha rodeado, yo siempre he tenido la sensación de hacerse preguntas y tratar de revisar las cosas. Es más, yo voy un paso más allá, quizá me está adelantando un poco a los temas, pero voy un paso más allá. Yo nunca he escuchado dentro del ámbito científico, esto está demostrado científicamente. Yo creo que esto es algo que utiliza la gente de los anuncios de yogures, de crecepelos y tal, para darse mucha importancia, pero yo, sinceramente, ahora Alex comentará, yo nunca he escuchado esto está demostrado. Yo lo que he escuchado es, bueno, pues se ha hecho una investigación que apunta a esto, o vamos a ver qué ha salido esto, vamos a ver qué es lo que dicen, vamos a revisarlo, pero nunca jamás esto está demostrado científicamente y entonces, Santas Pascuas. A ver, yo voy a meter un poquito de caña en este tema porque me parece importante diferenciar dos aspectos, de alguna manera que también ha planteado Miguel. Uno es lo que sería el marco teórico de lo que es la ciencia. Es decir, como el decálogo de lo que debe ser los buenos preceptos de un científico. Y luego está cómo el científico los aplica o no. Es decir, cómo el sistema también te deja o no aplicar la revisión de esa falta de doctrina que tiene que tener per se la ciencia. Y esto es importante porque a veces lo que le llega a la gente es una especie de ente, o sea, la ciencia como un ente, como una cosa sin forma, que es un conocimiento puro, ¿no? Y dices, no, hay que diferenciar lo que sería esa naturaleza, esa intención primigenia de cada persona de acercarse a hacerse preguntas, que es un poco lo que plantea también Miguel, ¿no? Yo a veces cuento que ser científico es interrogar a la naturaleza. Es como esas películas, ese thriller, que tú estás intentando resolver el misterio de ese caso. Es básicamente eso. Y tú ves que haciendo buenas preguntas es como sueles resolver el caso. Digamos que tiene unos procedimientos. Para mí la pregunta, y el desafío también que le lanza Miguel, es cuántos de esos procedimientos, de esa especie de autocrítica del propio sistema, se generan para que no caiga en tendencias, un poco sesgadas, intereses. Este sería un poco el planteamiento, ¿no? Es decir, la pureza del sistema científico. ¿Por qué? Porque al final, quien se acerca a resolver las cosas son personas, y esas personas también pueden tener sus prejuicios. Y cuán distantes están de sus propios prejuicios los propios investigadores, ¿no? Teóricamente lo que nos dice es que deberíamos estar fuera del fenómeno de alguna manera. Bueno, estás queriendo decir que como científico puedes obtener los resultados que buscas aunque no sean los correctos. Podrías manipular, tergiversar y hasta cierto punto conducir un tipo de investigación que a lo mejor no hay un fair play, por así decirlo, ¿no? Le hace falta renovarse. O sea, es un poquito... Empieza fuerte, ¿eh? Sí, empieza fuerte. Entonces, si queréis, lo podemos ir desarrollando ahora, porque yo primero, lo he metido a... matizar algo sobre el método científico. El método científico nos lo cuentan en el colegio desde muy pequeños, nos ponen un esquema con una serie de pasos ordenados, pero no hay un método único. Es decir, no puede ser el mismo método el que utiliza un astrónomo
que el que utiliza un biólogo o el que utiliza o alguien que se dedique a estudiar los ecosistemas. Hay fenómenos repetibles y cuantificables y hay otros que son únicos, que no se pueden volver a reproducir. Se puede enumerar una teoría que no es una verdad, es decir, la relatividad es una teoría, la teoría del darwinismo es una teoría y el origen del universo es una teoría, no una certeza. Entonces, esa teoría tiene una serie de consecuencias que mientras se sigan cumpliendo sigue siendo una verdad válida, pero una verdad siempre provisional. Yo creo que no puede, que el método que utilizaba Einstein, por poner un ejemplo, no puede ser el mismo método que utilizaba Newton o Lavoisier. Es decir, no trabaja igual un químico que está buscando una molécula para fabricar tejidos que en lo que trabajabas tú, Miguel, por ejemplo. Es decir, quien investiga la materia oscura no puede tener el mismo método de trabajo que quien investiga las proteínas. Es decir, y todo esto y todos tienen la etiqueta de ciencia y se supone que es un método objetivo porque su lenguaje son las matemáticas. Bueno, las matemáticas se tienen que inventar sobre la marcha para hacer ciencia. Es decir, yo creo que por ahí podemos seguir la conversación. Sí, yo creo, Miguel lo va a explicar muy bien porque lo hace todos los días en la academia, creo que esta distinción, pero el punto es, yo diría que aunque haya un método bastante general, lo que cambian son los procedimientos en función del campo de investigación. Y está claro que en una ciencia experimental hay cosas que no van a ser, no se van a poder emplear. Lo discutimos mucho. O sea, en biología, por la complejidad del sistema, todavía no hay unas matemáticas para estudiar los fenómenos. No significa que no utilices las matemáticas puntualmente, ¿no? Para definir la cinética o la dinámica, pero no en un sentido fundamental como si lo hace la física. Entonces, bueno, quizá haya matices, pero dentro de eso sí que haya una intención de varios puntos que tiene que seguir la rueda de acontecimientos para encuadrar una investigación, ¿no? ¿Esto, Miguel? Bueno, yo creo que aquí habría que efectivamente distinguir básicamente en niveles de complejidad. Yo no creo que tenga que ver con métodos, yo creo que los métodos son siempre iguales. Es decir, creo que, por ejemplo, yo cuando estaba investigando la materia oscura, al final, yo lo que pasa es que mi trabajo era el de hacer teorías, pero claro, yo no puedo construir un telescopio, ni mandar una sonda de la NASA, ni crear un acelerador de partículas para detectar la materia oscura. Eso, dado el nivel de tecnología que requiere, lo hacen otras personas. Es decir, el trabajo, digamos, ese método científico se va dividiendo en fases. Eso por un lado. Por otro lado, además, es que no es lo mismo hablar de ciencia a nivel fundamental, ciencia a nivel biológico, ciencia a nivel geológico, ciencia... Bueno, ahora incluso se habla de ciencias sociales, ¿no? Que es curioso, porque una de las cosas importantes en el método científico es la refutabilidad, es decir, que algo pueda ser negado, y la reproducibilidad, que tú lo estabas comentando hace un momento. Claro, yo no puedo reproducir cómo vivían los dinosaurios. O sea, esto es imposible, ¿no? Yo no puedo reproducir un fenómeno catastrófico como un volcán, por ejemplo, ¿no? Yo no puedo reproducir ni siquiera un cuerpo humano y de hecho, ahora si queréis entramos en eso, pero esto es lo que está generando tanta confusión, yo creo, a día de hoy con el tema de las vacunas que hablábamos el otro día y con el tema de la visión que se tiene de la ciencia, es tratar de poner todo al mismo nivel y para nada está todo al mismo nivel. Es decir, hay cosas en las cuales se puede hacer una correlación causa-efecto relativamente sencilla, entre comillas, y hay otras cosas como el cuerpo humano o a nivel geológico, a nivel, bueno, que es muy complicado porque todavía estamos donde estamos. O sea, tenemos que tener en cuenta que llevamos con el método científico, pues, ¿qué? 500 años, una cosa así. Es decir, que no es nada y todo lo que nos queda por delante, ¿no? Con lo cual, yo creo que está mal, y esto es lo que hay que transmitir también un poquito, está mal poner al mismo nivel todas las ciencias, pero no unas
mejores ni peores, no lo quiero llevar por ahí, ni más puras o menos puras, no. Esto es, simplemente uno tiene que entender en cómo funciona, por ejemplo, una investigación a nivel clínico en un hospital, que a nivel biológico en un laboratorio, que a nivel de un físico de partículas. Son cosas completamente diferentes, con lo cual cuando uno sale en la televisión y dice la ciencia, tenemos al científico, danos respuestas, y entonces el científico empieza a dar respuestas. Realmente yo siempre creo que se adolece, aunque, fijaos, perdonar este paréntesis, pero con lo del volcán creo que se está poniendo todo bastante en orden, ¿no? Que cada vez que le hacen una entrevista a uno del volcán dice, pues no tengo ni idea de cuándo va a acabar esto, a mí no me preguntéis esto porque yo no tengo ni idea. Claro, pero ¿cómo lo vas a ver? Y si una periodista, recuerdo que un día escuchaba y le decía, ¿cómo es posible que el hombre haya llegado a la luna y no sepa cuándo se acaba el volcán? Bueno, esto es la televisión pública, ¿no? Yo creo que automáticamente debería rescindirse el contrato de esta persona, ¿no? Pues es una falta de comprensión sobre lo que es la ciencia y cómo funciona en este caso la geología y lo que es un sistema complejo, que lo que hace es, bueno, pues eso, poner al mismo nivel, llegar a la luna, que saber cuándo se va a detener un volcán, ¿no? Al final, todo esto... Yo creo que venimos muy condicionados con algo que va a salir tarde o temprano, me imagino, en la conversación, que es el cientificismo, ¿no? Que es una especie de doctrina que se creó, yo creo que hace en el siglo XIX aproximadamente, que es esta forma de pensar, digamos, cuasi religiosa en torno a la ciencia, ¿no? De que esto está demostrado científicamente, entonces esto es una verdad, entonces no admite cambios, es cerrado, Bueno, esto no es para nada así. Pero hay mucha gente, y yo creo que además muchos científicos se afanan en que la gente piense que la ciencia es de esa manera. No sé si es una cuestión de querer ser más famosos, no sé muy bien qué es lo que es, en decir, bueno, si la ciencia hace esto, entonces esto es verdad, ¿no? Y la ciencia como adalid de la verdad. Es que los mismos científicos convierten las teorías en verdad. Es decir, cuando una teoría tiene mucho éxito, y ahora tenemos teorías que tienen más de 100 años de vida, están impidiendo la aparición de teorías nuevas, porque vas en contra de la ortodoxia. Es decir, si tú ahora mismo tenemos un ejemplo clarísimo, que es el de Lynn Margulis, la bióloga de las mitocondrias. Bueno, los planteamientos de Lynn Margulis iban en contra de la ortodoxia, y le costó muchísimos esfuerzos que ahora forme parte de la ortodoxia lo que ella decía. Estaba cuestionando el paradigma, y hay paradigmas en todas las ciencias, y me imagino que en física también hay paradigmas. Es muy difícil desmontar la relatividad y muy difícil desmontar la mecánica cuántica, pero porque funcionan muy bien. Pero seguro que ningún científico se cree que esa es la verdad definitiva, vamos, seguro. La percepción que tiene la población, los no científicos, o sea, hay una responsabilidad desde lo científico en la divulgación, ¿no? En la manera de comunicar. Es decir, si en el periódico veo que tal teoría, o sea, si me la venden no como una teoría, sino como una verdad, ¿no? Puede que sea una de los eslabones más frágiles. Pero yo creo que lo que hay es una exigencia de lo que decía Miguel, de que me des certezas. Porque la divulgación es otro compromiso. Si tú accedes a que alguien divulgue conocimiento, tú te tienes que meter en la duda. O sea, te tienes que meter en la comprensión, en el estudio, y en el que tú vas a tener dudas muchas más que antes. Porque vas a decir, ¿qué complejo es esto? No es tan sencillo como yo lo había visto. El problema es que queremos acceder al conocimiento de una forma simple. Queremos que nos digan si es bueno vacunarnos o no vacunarnos. Y ya está. Si los mismos que nos hablan de las vacunas hablan de los volcanes, ¿no? Porque como son científicos, pues imagino que están en posesión de la verdad, ¿no? O sea, cuando estabas comentándolo antes, me venía a la cabeza que lo de científicamente probado es como palabra del Señor. Es el mismo efecto, es yo cojo ese argumento para decir lo que yo digo es irrefutable. Y dices, no, es que no puedes hacerlo de esa manera porque te estás saltando los principios en los que está sustentado todo el procedimiento científico, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es uno de los problemas de cómo se está transmitiendo a la sociedad la ciencia, que es como un intento de dejarte tranquilo a la hora de eliminar tu responsabilidad
a la hora de adquirir un compromiso con ese conocimiento o con ese campo de lo que sea. Es decir, yo no me quiero enterar ni de qué va la política, ni de qué va la sanidad, ni de qué va la alimentación, ni de qué va nada. Dime tú qué es lo que tengo que pensar, qué es lo bueno o lo malo. En cada aspecto hay un experto, pues él me tiene que dictar la decisión buena. Y esto nos está desvinculando constantemente del mundo, porque estamos poniendo siempre en manos de otros nuestras decisiones. Bueno, yo es algo en lo que he pensado mucho, esto de lo que está hablando Alex, y al final he llegado a que lógicamente tiene que ver con el sistema educativo. O sea, el sistema educativo que tenemos es el de una persona, un libro, una verdad. Tú tienes que aprenderte la respuesta correcta y tienes que dar una respuesta, ¿no? Y hay una certeza. El no lo sé, por ejemplo, el no saber algo, no se trata como una forma de potenciar el conocimiento. Es decir, una posibilidad de descubrir algo nuevo. Un no lo sé es una posibilidad que tienes delante de descubrir algo nuevo. No. Se transmite como un error, como algo que no debe ser. Tú no debes no saber nada, ¿no? Con lo cual, si desde pequeños, entre otras cosas, claro, es que esto es un tema multi que tiene muchas caras, ¿no? Pero en general yo creo que si desde pequeños se nos dijera que el no lo sé, bueno, es una posibilidad de descubrir algo. Y que ahí es donde yo enlazo con mi definición de la ciencia como una actitud, ¿no? De vamos a tratar de tener esa actitud hacia el conocer, ¿no? Es hacia el mirar por esa cerradura que comentaba antes. Esto sería maravilloso y quizás en la sociedad se necesitarían menos certezas, como dice Alex, ¿no? Menos gente que nos dijera cómo tienen que ser las cosas. Porque al final, además, esto está ocurriendo en los últimos tiempos, claro, eso antes, digamos, por un lado era malo, por otro lado era bueno, pero había menos fuentes de información. Entonces eso tiene dos caras, ¿no? Una lógicamente negativa y una positiva. Pero es que ahora con tantas fuentes de información pasa lo mismo. Tiene una parte positiva, pero también una negativa, ¿no? Y claro, cualquier cosa que escuchamos ahora, pues también es verdad, ¿no? Sale cualquier persona que pone un cartelito, oye, yo soy doctor o científico o no sé qué, y lo que dice, ostras, que lo ha dicho un científico. Oye, yo escuchaba a muchos científicos decir chorradas, pero como a políticos, como a ingenieros o a da igual, al panadero. O sea, quiero decir, es que no... En ese sentido yo creo que estaría muy bien que hoy deshacer esa maraña que existe, ¿no? Y esa visión que se tiene tan doctrinal de la ciencia. Bueno, por eso, perdona, yo creo que es otra vez hay que enfatizar los dos aspectos, como casi platónicamente hablando, la idea de ciencia, como esos buenos preceptos que hay que seguir, y otra cosa, cómo se está aplicando todo eso, ¿no? Cómo está llegando a la sociedad, porque es que se va corrompiendo por el camino, va habiendo muchos pasos como de corrupción, en un sentido de deterioro, que cuando llega al individuo de a pie no tiene nada que ver con lo que es la ciencia genuinamente hablando. Bueno, yo creo además que al individuo de a pie, como tú dices, la ciencia le da igual. Lo que le importa es los cacharritos que se fabrican con la ciencia, es decir, sobre todo. Sí, o si es bueno o malo tomar no sé qué aceite o claro, no sé qué cosa. Y entonces en este momento es muy difícil diferenciar, establecer la barrera entre la ciencia y la tecnología. La gente entiende por ciencia sus aplicaciones prácticas, pero bueno, ahora van de la mano porque no les queda más remedio porque las investigaciones son muy complejas, pero la ciencia y la tecnología han ido cada una por su lado. Es decir, la humanidad ha tenido tecnología desde que apareció en este planeta, el fuego y las flechas, todo eso. La ciencia como tal método, como tú has dicho antes, Miguel, es de hace 500 años como mucho. Los de antes, los humanos de antes de la ciencia eran unos ignorantes, en absoluto, en absoluto. Y tampoco creo que se pueda decir que no hubiera científicos antes de la revolución científica del método. Yo, de hecho, creo que los hay y los ha habido siempre. O sea, siempre ha habido científicos en el sentido de actitud de gente que miraba más allá, que trataba de entender, que trataba de dar un sentido a las cosas. De todas maneras, me gustaría discrepar un poco de lo que ha dicho Enrique, ¿no? En cuanto a lo que a la gente le interesa solo los cacharritos, ¿no? La tecnología. O sea, yo creo que ahora mismo la gente, la palabra del científico o de la ciencia, de lo que se supone que dice la ciencia, pesa mucho. Y esto lo hemos visto con el tema del coronavirus, lo hemos visto con el volcán de La Palma y con tantas otras cosas. Quizá a veces, incluso, como estamos diciendo, demasiado.
Pero es que llegamos a más, o sea, es que hay gente que cree teorías muy extrañas, ¿no? O sea, de lo más exótica, o sea, del terraplanismo y otra serie de cosas que también están avaladas por científicos. O sea, que es que todo el mundo dice, incluso los políticos lo dicen, o sea, que es que esto nos lo han dicho los científicos y por lo tanto hay que hacer esto. O sea, que es que la palabra del científico tiene un peso tremendo, también manipulado, evidentemente, porque, bueno, pues a veces lo dicen nada más que unos, ¿no? Y no otros, ¿no? Bueno, aparte que la ciencia se nos ha vendido siempre como una actividad pura y colectiva de la humanidad y es mentira. Es decir, hay secretos, hay datos que no se comparten. Es decir, todo lo que vaya a tener después patente, eso no aparece en todas las revistas científicas para que todo el mundo lo conozca y pueda seguir progresando. Los científicos compiten entre sí. Yo no sé, por ejemplo, el tema de las vacunas, que tú estás implicado directamente. Yo no sé si no ha habido competición entre vacunas y ocultación de datos, incluso entre unas empresas y otras, precisamente para ser el primero o para ser el mejor, vamos. Sí, o sea, eso es evidente. Como tú dices, tú no puedes publicar. Si quieres patentar algo, primero tienes que dar toda la información a la patente y una vez que esté registrada, entonces es cuando haces los datos públicos. Si lo haces a la inversa, no puedes patentarlo. Ya no generas una especie de dominio propio de conocimiento, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas de funcionamiento científico. Es decir, hay mucha menos colaboración de la que debiera, desde mi punto de vista. Es decir, a lo mejor en el mundo hay 10, 12 o 15 laboratorios que se dedican al mismo tema, pero como el que gane la carrera es el que se recibe más prestigio y más dinero, en vez de compartir información, muchas veces lo que haces es no hacerlo hasta que hayas publicado tus datos. Es decir, esto ya nos metemos de lleno en cómo se procede como trabajo, ¿vale? Porque ahora hay otro punto, es decir, bajamos de nivel o nos vamos a otro nivel y hemos creado una metodología y ahora hemos creado una profesión. Ya, estamos en otro nivel. Y cómo a nivel de profesionales se ejerce este campo. Y ahí, evidentemente, hay egos, competición y un montón de cosas que lastran ese sentido puro del que hablábamos inicialmente, que es con el que el romanticismo general de la gente se queda, pero que luego hay mucho ruido y mucho actitudes que no son nada honestas, por así decirlo. ¿Por qué? Porque las personas pues tienen sus egos, evidentemente, y está muy claro que aquella persona que quiere destacar tiene que ser porque sea el primero y no lo hagan los demás. Pero ahí esa es la intersección, ¿no?, entre la ciencia y el capitalismo, ¿no? Lo comercial, el interés económico. Exacto. Es que claro, tú estás en un medio, en una sociedad que funciona de una manera determinada y no puedes operar como si eso no estuviera. Entonces tú coges esa corriente y cuando pides proyectos que creas que son los que te van a dar dinero. ¿Por qué? Porque a ti te pagan muchas veces con el proyecto que te dan. Con lo cual, si tú no pides un proyecto atractivo, es que no te van a pagar. O sea, es que esto es así. Entonces, tú también tienes que buscarte las triquiñuelas para poder adaptar tu circunstancia a una investigación y que eso pueda ser atractivo para el que te va a financiar. ¿Cómo se equilibran en ese mundo de que hablas lo privado y lo público? Porque hay también una inversión pública, hay una inversión privada. Bueno, a ver, lo público, en este sentido, quizá es que es un campo muy, 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 muy amplio. Por ejemplo, para llevarnos a las vacunas, otra vez que hablábamos el otro día, fijaos que quien han sacado los productos han sido empresas farmacéuticas privadas. ¿Por qué? Porque tienen toda la maquinaria puesta y dirigida para sacar el máximo provecho en el menor tiempo posible. ¿Qué ha pasado? La única que ha sido una cooperación ha sido la de Oxford con AstraZeneca. Y por desgracia ha sido la que ha salido un poco peor porque el diseño no es del todo bueno, por así decirlo. No me voy a meter en detalles. Pero a nosotros, que se nos ha pedido que saquemos una vacuna al CSIC, claro, por los procedimientos de cómo se investiga y cómo se estructura la investigación básica, de la investigación pública, es muy ineficiente. Entonces, cuando tú tienes una necesidad, como una pandemia, hay muchos procedimientos que ya no puedes cambiar porque burocráticos, de funcionamiento, de cómo se opera del día a día, que te hacen ser muy ineficiente en la investigación. Y de recursos y de medios, ¿no? Y de recursos y de medios, pero también cómo se emplean esos recursos y esos medios. Es decir,
Desde una investigación privada, yo a lo mejor quiero comprarme una centrífuga y mañana la tengo. Desde una investigación pública, yo tengo que hacer 3 presupuestos que me los avalen y a lo mejor me llega la centrífuga cuando se acaba la pandemia. Y dices, esto no tiene ningún sentido. Y habría que también distinguir un paso previo a lo que estás diciendo es en ciencia básica o ciencia, digamos, aplicada. Uh-huh. Es decir, cuando estamos hablando de ciencia básica, en general a la empresa privada le importa un pepino. O sea, porque tenemos esa mala costumbre de creer que o de tener que sacar cosas así, a corto plazo, ¿no? Esto es como en política, ¿no? No hay ningún partido político que me proponga algo a 25 años. No. ¿Pero a qué llamas ciencia básica? Ciencia que no tenga una aplicación directa. Conocimiento. O sea, conocimiento. Vale. O sea, por ejemplo, el ejemplo más famoso, ¿no? Es cuando en 1935 creo que fue, que se descubrió el positrón. Creo que fue el presidente de los Estados Unidos, le preguntó al tipo que lo había descubierto, Anderson, si no recuerdo mal, ¿y esto para qué sirve? Y el tío dijo, he descubierto un positrón, ¿a mí qué me estás contando, no? ¿De para qué sirve esto? Pues fíjate, las tomografías a día de hoy se hacen por emisión de positrones y se puede detectar un cáncer. Claro, a mí cuando me preguntan para qué sirve la materia oscura o el bosón de Higgs, pues mira, yo no tengo ni idea, pero probablemente la siguiente generación o la siguiente vayan a poder hacer cosas. Claro, ya te digo, el sector privado no tiene ningún interés en meter dinero aquí. Y luego en el sector público pues tenemos parte de ciencia básica y parte de ciencia aplicada. Para lo cual también hay que decir que también coge al sistema público bastante hacia la ciencia aplicada. O sea, hay pues porque al final es un reflejo, ¿no? De cómo pensamos, ¿no? Esto es como decía antes, ¿no? Es como lo de los políticos. Es que al final es todo cortoplacista, ¿no? No hay nada que piense que vaya un poco más allá, ¿no? ¿Y cómo pensáis vosotros que se debería enfocar para sacar lo mejor de esa inversión privada y de la pública? Es decir, ¿cómo se debían complementar? Esto es una pregunta, esto es una tesis, un casi. temazo. Sí. Yo lo primero que creo que se debería separar la ciencia de la política a todos los niveles. Eso es lo primero. O sea, yo no sé si tengo una mala costumbre, es de pensar que casi todo lo que está en contacto con la política acaba bastante... Bueno, alguien tiene que frenar al que anda cortando genes como loco y cosiéndolos y pegándolos y... Es decir, tiene que... No, pero una cosa es que haya leyes, por ejemplo, en cuestiones éticas. Las leyes las hacen los políticos. Es que ese es bueno, el problema. En principio debería estar separado, ¿no? De alguna manera. Pero... Hay comisiones éticas en ciencia, por ejemplo, experimentales, que son las que regulan los procedimientos de análisis, me refiero de, pues eso, de eutanasia y demás de los animales, pero que ya no es político. O sea, eso es un grupo específico, un comité que se le deriva esa función. O sea, no, en el Parlamento no legislan por la calidad de vida de los ratones. Es más lo que le iba a decir a Paco. Yo creo que la parte de ciencia debería ser un poder separado completamente de la política. Como supuestamente es el poder judicial, pues la ciencia debería ser así. Igual que la educación, ya aprovecho también para decirlo. O sea, deberían ser dos cosas que no están en manos de intereses políticos, ¿no? ¿Cómo conjugar la parte pública y privada? Bueno, es complicado. Es complicado porque, como decía Alex antes, al final, esto de que la ciencia es una entelequia que funciona así de manera muy pura, no, es que hay personas detrás. Entonces, las personas normalmente tienen intereses. Es muy complejo porque hay personas que creen que la ciencia tiene que tener una aplicación, hay personas que creen que no, hay más cortoplacistas, más largoplacistas, hay gente con más ego, con menos ego, entonces es complicado. Lo que yo creo que desde luego tendría que suceder es separarlo de la política y al menos hacer un poquito de revisión en cuanto a lo que es ciencia básica que comentaba, es decir, una aplicación directa y lo que no. Es decir, yo creo que debe existir un equilibrio, ahora mismo no está equilibrado. Yo he trabajado, como decía Iván antes, en física teórica, física de partículas y cosmología, que no tiene una aplicación directa, ¿no? Es ciencia básica pura y dura. Y bueno, pues allí siempre se comenta esto, ¿no? Es una cosa bastante comentada. Si tú pones en un proyecto que vas a curar el cáncer, que además lo pone todo el mundo y nadie lo cura, pero bueno, nadie lo cura. Esto es una medio broma, pero vamos, que todo el mundo lo pone como para, reclamo. Obviamente es un reclamo, ¿no? Yo recuerdo en un proyecto europeo muy importante que yo pedí, era una beca, era sobre materia oscura, ¿no? Y recuerdo que me preguntaban cuál iba a ser el impacto socioeconómico en la zona donde yo iba a realizar la investigación. Ruralmente,
¿vale? Alrededor de mi universidad donde yo iba, que en este caso era en Italia, ¿cuál iba a ser el impacto de mi investigación? O sea, es que esa pregunta, o sea, a mí, yo me acuerdo que tuve una tarde muy mala. O sea, quiero decir, me dieron ganas muy de... oscura. Sí, o sea, de escribir ahí, oiga, váyase usted a tomar viento fresco, ¿no? O sea, ¿qué me estás contando? Y esto es porque al final, de alguna manera, no se tiene esta distinción, ¿no? Entre una cosa y otra, y lógicamente siempre gana lo que, como decía, es el reclamo. Si es que siempre gana el reclamo. Sí, pero una pregunta. Vamos a ver, hay una diferencia clara entre lo que es la ciencia básica y la ciencia aplicada, ¿no? Uh-huh. Los países, digamos, con mayor capacidad económica, científica, se pueden permitir el lujo, digamos, de hacer mucho de ciencia básica, que como todos sabemos es el antecedente, lo que en un futuro va a ser la ciencia aplicada, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto resultados económicos que puedan venir bien tecnológicamente al país, etcétera. Una pregunta, si quieres, un poco provocadora. ¿Un país como España se puede permitir el lujo de tener ciencia básica? ¿O deberíamos centrarnos más en la ciencia aplicada para poder sacar, digamos, un rendimiento económico y quizá en un futuro poder optar más a una ciencia básica? Vale, porque luego voy yo corriendo. yo creo que un país como España no es que se deba permitir, no es que deba tener el lujo, es que debe ser una obligación que tenga una ciencia básica potente. Porque como tú dices, el problema aquí es empezar. Si es que el problema es empezar. Una vez la maquinaria ya ha empezado a rodar, tú puedes tener una ciencia básica súper potente que te va a generar aplicaciones súper potentes. Si el problema es que en un momento determinado tienes que apostar por esa ciencia básica y va a tardar un tiempo. Pero en el momento en el que tú apuestas por eso, los resultados luego son... ahí tenemos países, yo creo que como Estados Unidos, por ejemplo, que tiene una ciencia básica súper potente, universidades como Stanford, o sea, tienes el MIT, qué decir del MIT, ¿no? Que es un sitio que además mezcla las dos cosas, conjuga las dos cosas y de ahí salen cosas increíbles. Entonces yo creo que es una cosa que no es un lujo, es que es un deber, ¿no? Para este país, yo creo. Sí, yo creo que para todos los países, porque es que es una forma, como ha dicho Miguel, de entender la vida. Es que es una actitud, es que te estás queriendo acercar al mundo de una forma diferente. Y creo que, por desgracia, eso no está calando en la sociedad. Es decir, lo que quiere hacer la ciencia en su sentido puro, que es acercarse a las cosas, al conocimiento, no es lo que después quiere el ciudadano, quiere la aplicabilidad. El problema es que, en general, lo que se suele hacer en el sistema público es como contentar a 4 locos que están ahí para cubrir el expediente. Es decir, no hay realmente un plan científico ni a largo ni a medio plazo. Hay trabajadores que hay que mantener. Y dices, ¿cómo dices esto? O sea, en realidad, por desgracia, falta un plan fundamental para llevar la ciencia hacia algo que sea un esplendor y hacia un funcionamiento mucho más sano. Porque no es sano el funcionamiento de cómo está estructurado el sistema científico. Bueno, para mí, perdonad, es que te corte, sí. Para mí el hecho de que exista el concepto de científico funcionario, a mí me explota la cabeza. Claro. O sea, a mí me explota la cabeza. O sea, yo digo, ¿pero cómo es posible esto? O sea, ¿cómo es posible que esto exista, no? Y en esa línea, como se jerarquizan los grupos, son jefes investigadores que acaban estando toda la vida en un campo y que dominan su cortijo de funcionamiento y tienen el poder. El poder. Pero esto es así. De tal manera que al final no hay formación casi científica porque estás maniatado por lo que quiere tu jefe. Lo cual no formas científicos, sino deformas científicos para crear profesionales. Y esto es muy importante porque... Sí, dale. Tu jefe y el propio sistema, porque también el propio sistema, una claro. cosa que la gente no sabe es que tú haces la tesis, ¿no? El camino típico, ¿no? Digamos, es una tesis para la cual a ti te dan una beca, pues depende del campo, 3, 4, 5 años, hay gente que se la alarga más. Pero luego tienes lo que se llaman postdocs. Postdocs son contratos, digamos, que está establecido aproximadamente de ser entre 1, 2, 3 años, ¿vale? Depende de qué contrato te hagan. Claro, lo comentábamos el otro día en lo del coronavirus. En 1 año o en 2 años, que es el contrato típico, ¿pero qué investigación vas a hacer? Alma de cántaro. Si es que es imposible que hagas una investigación
como Dios manda en 2 años. Al final lo que ocurre, y yo he entrado en ese juego y supongo que para Alex también es algo conocido, es el de ya he seguido una línea, tengo un montón de preguntas interesantes que no voy a poder responder, voy a coger esa línea y hacer cambios y a ver a dónde me llevan los cambios de alguna... Esto también reduciéndolo un poco, ¿eh? Pero que no te embarcas en aventuras de verdad, ¿no? No hay esta... Que, claro, es otra época, ¿no? Pero Einstein, que mencionaba Iván, una persona que se tira 15 años en una investigación... Claro, es que para realmente generar una revolución científica como lo fue la relatividad o la mecánica cuántica, son procesos de muchos años y donde la gente no puede estar pendiente de pedir un postdoc cada 2 años. Perdona que te interrumpa, es que yo siempre lo cuento. Tú imagínate, tú eres trabajador de una empresa y tú tienes que dedicarle parte de tu tiempo a buscar tu dinero. O sea, la empresa no te va a pagar. O sea, es mientras trabajas para la empresa... Aparte, búscate financiación para poder pagar tu trabajo, que esto es lo que hacemos casi todo el rato. Pocos laboratorios tienen dinero para pagarte, digamos, un contrato. Tienes que buscarte becas, ayudas. Y esto es mientras tú trabajas. Te tienes que hacer millones de búsquedas, hacer millones de formatos de currículum. O sea, es todo zancadillas. El sistema científico, que esto requiere otra charla porque es extensísimo, está muy mal estructurado. Y en realidad es una ratonera. O sea, al final, los que llegan a las posiciones fuertes se estatifican, además, y generan, por desgracia, un desaliento en las personas que van entrando. Vale, porque... Eso es un poco lo que iba a comentar. O sea, y nos lleva, digamos, al otro tema, que es cómo está la ciencia en España, ¿no? A mí me parece absolutamente admirable el caso vuestro, por ejemplo, de gente que... bueno, pues le gusta la ciencia, termina la universidad, hace un máster, luego hace un doctorado, luego un postdoc, luego una beca, luego se va al extranjero, luego tal, luego cual, y no tiene una estabilidad laboral hasta por lo menos los 40 años o los 40 y pico. Y entonces, quiero decir que eso yo creo que desanima a cualquiera. O sea, hay que tener una vocación tremenda, ¿no? Totalmente. Y la pregunta, digamos, que se me ocurre es... ¿Cómo se hace en otros países? Esto es tan... Porque a mí me parece gravísimo esto. Sí. Aquí, o sea, ¿en otros países es así? Sí. O sea, sí. Es que además parece que lo que estaba comentando antes del científico funcionario con esto de necesitas más tiempo para investigar, parece que es contradictorio. Uh-huh. Pero en realidad no es contradictorio. Lo que no puede ser es que tú pases de la inestabilidad total antes de tener una plaza permanente a la estabilidad total. Es decir, es como un cambio que lo que hace es, primero, te agota esa inestabilidad, te agota porque además antes se extendía menos tiempo, ahora realmente hay mucha gente, está muy globalizado y eso hace que tengas que hacer cada vez más postdocs. Yo conozco gente que llevan, pues qué sé yo, 10 años fuera de España, son gente muy buena, ¿eh? Y pasa lo mismo en otros países, en este sentido. Que al final este sistema de postdocs está globalizado. Y como, claro, eso que decía antes, te agota. Primero es que te agota. Sí, y luego, una vez lo consigues, claro, es que no te apetece hacer nada más en tu vida. Es que, es normal. Es que dices, mira, a mí ya déjame en paz. Yo me quedo aquí en mi silla y hago lo que me apetezca en cada momento. Claro, es que es... Y te vuelves un profesional de... ¿Cuál es mi labor? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque o sea, es que te van exprimiendo. Entonces, está muy mal estructurado. Lo digo porque mucha gente piensa que falta dinero. Y no solo falta dinero. Es decir, la casa está mal construida. Y yo siempre digo, tú le metes dinero a una casa vieja y te luce muy poco. Tienes que cambiar la casa, comprarte una nueva y te va a quedar todo mucho más bonito. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta. Porque el sistema académico básico en España... es, por ejemplo, poco operativo para resolver una incidencia como una pandemia. Porque cuando tú quieres saltar a la aplicabilidad, es que no están creados los procedimientos ni los canales de comunicación con las empresas privadas, con las que tienen la maquinaria y los sistemas legales puestos en funcionamiento para realmente sacar un producto enseguida. Con lo cual, yo ahora que lo he visto de cerca, te das cuenta que... dices, es imposible el día de mañana que haya otra pandemia y que le pidas a un organismo público, me da igual el que sea, que te resuelva el problema, porque no está puesto en funcionamiento para eso. En Estados Unidos, casi todas las universidades tienen una especie de
de recorrido continuo con empresas pequeñas, ¿no? Las spin-offs, que realmente están siempre en contacto para sacar parte de las investigaciones si les resulta interesante un producto, una aplicación. Con lo cual, ese conocimiento está constantemente fluyendo desde la básica a la aplicada. Y están creados los caminos, con lo cual es mucho más rápido. Pero aquí no. Entonces, hay que cambiar, desde mi punto de vista, el sistema científico. Eso os iba a preguntar, o sea, vosotros que estáis sufriendo, digamos, el tema... O sea, ¿por dónde podrían ir las soluciones? Has comentado el tema de los spin-offs en colaboración, digamos, con la universidad o con las instituciones científicas. ¿Qué más cosas, por ejemplo, en cuanto a contratación? ¿Qué habría que cambiar? Es que ese es un tema complicado. Yo la verdad que con eso llevo pensando mucho tiempo y cuesta encontrar una solución. Antes comentaba lo de primero, la independencia. Yo creo que hay otro que es fundamental, que es la educación, que antes lo decía Alex. Yo creo que en el momento en el que yo creo que también se reestructure la educación en torno a la ciencia, al arte, a la cultura, al conocimiento en general, que además aprovecho para decir, la ciencia no es todo el conocimiento, hay otras fuentes de conocimiento que no son la ciencia. En el momento en el que se eduque de manera diferente, yo creo que el camino va a estar cada vez más marcado y va a ir apareciendo, ¿no? Creo que desde el punto en el que estamos ahora es muy complicado imaginarse otra cosa. Hombre, yo sí que creo que hay cosas como contrataciones más largas, como entender qué son reclamos, como dejarse mucho menos llevar por este sistema de citaciones, ¿vale? ¿Qué es eso? Perdón, El sistema de citaciones, bueno, tú al final, cuando publicas un artículo, bien, tienes como dos maneras estándar de evaluar ese trabajo desde fuera, ¿no? Uno es la revista, el índice de impacto que tenga esa revista, que dices, bueno, pues si han publicado aquí, es una revista buena porque las hay con más índice de impacto, menos índice de impacto, pues esta investigación pues es más o menos buena. Fijaos, más o menos buena. Quiero decir, esto diciéndolo de está demostrado científicamente y esto está científicamente, hay un científico que lo dice y tal. Ojo, dentro de la ciencia hay más o menos buena, por no decir mala, buena, irregular y no sé qué, ¿vale? Y ese índice de impacto viene dado por el número de citaciones que tienen los trabajos. ¿Qué es esto? El número de veces que te citan. Eso es. Vale. Cuando yo investigo algo, lógicamente parto de una base. Esa base de la que parte son investigaciones previas. Otras pueden ser hipótesis tuyas, pero digamos que ya hay un conocimiento establecido que, al que tú te refieres. Eso es una cita. Yo hago una cita al trabajo de Alex sobre no sé qué. Yo hago una cita a tu trabajo sobre no sé cuántos. Entonces, las citas lo que hacen es cambian el índice de impacto de las revistas, pero también le dan a tu trabajo muchísima más repercusión. Como Facebook, más o menos, ¿no? Como los likes. sí, Son los likes. Entonces, exacto. ¿qué ocurre? Efectivamente, no lo había pensado, pero es total. Porque además, ¿qué pasa en Facebook? En Facebook lo que pasa es que muchas veces, al final, a los influencers, por ejemplo, tú le das like ya porque es un influencer. Entonces, tú le das un like y va a tener muchos millones de likes porque la gente se está fijando en eso. Pero esto muchas veces se confunde con buena investigación. Yeah. Obviamente los hay popes, ¿no? Digamos, de los campos, ¿no? Gente muy influyente que hace trabajos muy buenos. Pero, oye, también los hay que hacen trabajos que son una mierda, lo voy a decir así. Pues ese sistema, perdona, tiene un punto de perversión que no me gusta nada, ¿no? Total. Es porque además lo que ocurre es que de forma natural ese sistema da lugar a corrientes circulares. Eso es. Corrientes circulares de las cuales no sales. De manera que la investigación de una persona de Oxford con no sé qué tío es mucho mejor que la de un tío de Uganda, pues solo porque está en Oxford. Haciendo el mismo trabajo, no va a tener el mismo recibimiento por la revista. Nunca. O sea, y eso es algo súper conocido que... ¿Cómo se debería cambiar esto? Pues eso es una de las cosas. Oye, mira, igual hay que hacer más trabajo, fijarse menos en las revistas, fijarse menos en las citas y empezar a darnos cuenta todos y a sacar a la luz un problema que está ahí, que es este sistema tan circular, endogámico y elitista, porque es elitista, ¿no? La endogamia es uno de los problemas fundamentales que hay. Pero en relación a las citas, es muy importante que este sistema es muy competitivo, que creo que lo comentaba Enrique. Es decir, por desgracia, los compañeros competimos unos contra otros en el laboratorio.
por ejemplo, en ciencias experimentales, en física, porque lo que me ha contado Miguel no funciona igual, pero el primer firmante del artículo se le presupone la mayor aportación a la autoría, con lo cual es el que se lleva el mérito del trabajo de alguna manera, como a nivel de manos, por así decirlo. La firma, ¿no? Sí, pero y luego está el último, el firmante o el que va de corresponding, el que recibe la correspondencia con las revistas, porque se supone que ha sido la cabeza y el órgano receptor, el laboratorio receptor, que ha organizado toda la investigación. Con lo cual, en resumen, tú puedes tener a 20 tíos o 20 personas, para no sesgarlo evidentemente, firmando un artículo y lo que se va a mirar es quién va primero y quién va último. Esto lo que genera es que toda tu aportación que no resulte en una publicación de primer autor en último no es trabajo. O sea, no tiene una repercusión en tu currículum. Es invisible. Lo cual lo que genera es, si yo no estoy participando básicamente de mis proyectos y ayudando a otra persona, o sea, dedicándole tiempo a otro proyecto, todo eso lo estoy perdiendo. Y digo, es perverso y malévolo, porque es lo que decía antes, si en el departamento fuésemos un grupo y se firmase como Departamento de Virología, al final, a ti lo que te importa es tener un grupo de gente que saca un trabajo. Pero cuando tú lo que quieres exclusivizar es quién lo ha sacado, estás dejando al resto fuera. Y como el sistema científico es piramidal, es decir, hay una base enorme, porque se dan muchas becas para empezar, pero es como llevar al matadero a la gente, porque no hay luego tejido para afianzar a toda esa gente que empieza súper motivada, con un idealismo que tienes por la ciencia, con una vocación, y poco a poco te la van destruyendo, ¿no? Y además, esa especie de perversión de tus compañeros con los que te estás ayudando, te estás resolviendo los problemas, de alguna forma es con el que compites para que el día de mañana, pues si él ha sacado un trabajo mejor y tú has colaborado pero no ibas de primero, estás fuera. Claro, en mi campo, por ejemplo, que no en física, sino en mi campo, la física teórica, lo que se hace, es firmar por orden alfabético. De tal manera que tú nunca sabes, digamos, es un equipo de gente. Yo al principio estaba súper fastidiado con eso, porque claro, al principio cuando empiezas a hacer la tesis, tú te quedas ahí todo el currazo y tal. Yo, que además me apellido Peiró, siempre voy al final, y además mi jefe tenía un apellido que en el alfabeto está muy cerquita al principio. Y yo decía, joder, siempre estoy... Pero luego entendí que era una forma de, de alguna manera es más justo, ¿no? No genera estos rollos, aunque también he de decir que es verdad que luego te aparece gente de la nada que cambia una cosa en un borrador del artículo y de repente aparece su nombre en el artículo, ¿no? Que esto también... Sí. Y no se sabe, y se queda al mismo nivel que los demás, ¿no? Claro. Pero bueno, en general yo creo que esto ocurre menos, ¿no? Sí. Estas cosas son más evitables que lo otro. A ver, ponderar las contribuciones, claro, es muy difícil. Es muy complicado. Porque ¿cuánto has aportado tú y cuánto otro? Claro. Eso es siempre muy difícil. Pero la concepción de cómo está estipulado genera un sistema competitivo y no colaborativo. Es decir, tú has sacado el tema de Lynn Margulis. El cambio de paradigma, en realidad casi que establece Lynn Margulis, es que el motor de la evolución en muchos casos no sea la competitividad, sino la asociación, el mutualismo. Eso fue un cambio, porque esto es un cambio de mentalidad política, porque el darwinismo todo el mundo sabe que le interesaba a todo el sistema económico industrial generar una forma competitiva de funcionamiento. Tú imagínate que tiendes a crear una estructura social desde la asociación, desde la colaboración, desde otro tipo de componente, ¿no? Mental. Entonces, no era solo un problema científico, era un problema social, político, por eso había tantas dificultades para cambiar los paradigmas, ¿no? Por eso es un tema tan complejo, ¿no? De ahí lo que decía Miguel antes de separar la política de todos estos asuntos, ¿no? Claro, justo. O sea, la política tiene que separarse porque si no el paradigma te come. Que es un poco lo que decía antes Enrique, que por cierto, también quería añadir algo respecto a eso, pero se ha referido a la teoría de la relatividad, a la mecánica cuántica y al Big Bang, ¿no? Sí. Y al darwinismo. Yo, por la parte que me toca, la parte de física... Hay una cosa que yo creo que en ciencia está y es una cosa muy buena, ¿no? De alguna manera, tú en el momento en el que entras a hacer una investigación no puedes dudar, no es que no puedas, es que no sabes dudar hasta que no tienes un conocimiento sobre el asunto muy grande, muy grande. Es decir,
Yo soy de esas personas que piensan que hay que dudar de las cosas, pero la duda no significa la duda por la duda, significa la duda desde el conocimiento. Entonces, está claro que una teoría es algo que de alguna manera no es ley, por decirlo por explicarlo así rápidamente, ¿no? La teoría de la relatividad sabemos, de hecho se sabe, ¿no?, que no es la última teoría con respecto a la gravedad. La mecánica cuántica tampoco. De hecho, la teoría, el santo grial de la física es unir estas dos, porque se sabe que tiene que existir esa teoría, ¿no?, que una las dos. Con respecto a la teoría del Big Bang, sí que escucho muchas veces, ¿no?, comentarios de ¿cómo la gente puede decir que el origen es el Big Bang? Yo estoy completamente en contra de referirte al Big Bang como una certeza. Ahora bien, creo que hay que estudiar esa teoría. Creo que hay que estudiarla, porque cuando uno la estudia y ve el nivel de simplicidad, que esto es una cosa también que podríamos entrar, que me parece que da para otra charla, ¿no? Si lo simple, lo bello con respecto a la naturaleza. Cuando uno ve ese nivel de simplicidad y la cantidad de predicciones que hace que se cumplen, es tremendo. Es que te enamora. O sea, y claro que sabemos que también la teoría del Big Bang llega hasta donde llega y que probablemente haga falta, hay cosas que todavía están ahí en el aire, y también estoy de acuerdo contigo, Enrique, en que hay que enseñarlo como una teoría, pero sí que es verdad que creo que también hay que mandar el mensaje de hay que dudar, pero dudar desde el conocimiento, y que además es muy bonito conocerlas, ¿no? Porque cuando uno las conoce, como decía antes, es que es fascinante, porque aunque solo sea una manera de acercarte a pensar en cuál es el origen del universo, o cómo se estructura la geometría del espacio-tiempo, o cómo funcionan las partículas a nivel fundamental en la mecánica cuántica. Todo esto es maravilloso, y creo que hay que dudar, pero hacerlo desde ese conocimiento. No, eso es evidente, es lo mismo que la creatividad, es decir, no se puede ser creativo si no se tiene una base. Claro que claro que son teorías bellas. Yo soy científico también, bueno, lo fui. No, eso se puede ser siempre. Claro. Es que no hay una clase científica. Pero vamos, hay una actitud vital hacia la ciencia. Me refiero a que la formación y la forma de pensar de alguna manera está deformada, ¿no? Pero lo que diferencia la ciencia de la religión es que en la religión no se puede discutir y en la ciencia sí. Exacto. Y bueno, eso es la teoría. No sé yo, por lo que vais contando, si es muy posible discutir en ciencia tampoco. Pues es lo que decimos, que a nivel fundamental la ciencia establece que sí tiene que ser así, pero cuando tú te estás jugando si mañana comes o no, entonces ahí entran otros factores. Y dices, ¿discuto o mañana cobro la nómina? Lo estoy simplificando mucho, sí, pero que llega hasta ese reduccionismo. Bueno, entonces, a lo mejor en las iglesias pasa lo mismo, ¿eh? El feligrés te pasa el pan o no. Bueno, si no tenéis algún comentario más que hacer, al final se cierra el círculo. Empezó Miguel diciendo que la ciencia o el científico era más una actitud, y es justo la última reflexión que habéis tenido. Y yo, alguien, no sé si ha sido Alejandro o Miguel, antes ha dicho que todo conocimiento científico debía estar por definición sujeto a una revisión y a un estudio y a una modificación. Así que os invito a, dentro de un tiempo, volver a hablar sobre lo mismo, a ver si revisamos y modificamos esta charla. Encantado. Yo, todas las veces que queráis, vendré aquí a discutir estos temas tan interesantes con vosotros. Gracias, Alejandro, por haber venido. Para mí ha sido un placer, y cuando queráis, porque la verdad que me lo he pasado muy bien y me encantaría volver a hacerlo cuando queráis. Gracias, Miguel, y gracias, Enrique, gracias, Paco, y a ti que nos escuchas. Nos vemos en otraspolíticas.com y nos escuchamos en iVoox y en Spotify. Suscríbete, deja tus comentarios y tus preguntas y ayúdanos compartiendo en tus redes sociales. Hasta la próxima.